Mis manos temblaban tanto que ya no podía ni sostener la taza de café por las mañanas. Los mareos me tiraban al suelo sin aviso, y ese zumbido constante en mis oídos. ¡Ay, hijito! Ese ruido era como tener un enjambre de abejas viviendo dentro de mi cabeza. Los doctores me daban pastillas tras pastillas, pero mi cuerpo ya no aguantaba más químicos. Hasta que mi abuela, en su lecho de muerte, me susurró al oído el secreto que cambiaría mi vida para siempre. Buenos días, mi amor. Soy la abuela Esperanza, y hoy quiero compartir contigo la historia más importante de mi vida. Antes de continuar, te pido de corazón que te suscribas a este canal y te quedes hasta el final de este video, porque lo que voy a revelarte al final podría cambiar tu vida o la de algún ser querido que esté sufriendo como yo sufrí. No es magia, no es brujería, es simplemente la sabiduría ancestral que nuestros antepasados nos dejaron y que las farmacéuticas no quieren que conozcas. Dale like si alguna vez has sentido que los doctores no tienen respuestas para tu sufrimiento. Permíteme llevarte a mi pueblo, San Juan de los Andes, un lugar pequeñito en las montañas de Bolivia donde nací hace ya 68 años. Allá, entre las nubes y los cerros, crecí rodeada de mi familia, de la tierra, y de los remedios que mi abuela preparaba en su cocina de adobe con esas manos sabias y arrugadas que todo lo curaban. Cuando era niña, veía cómo la gente del pueblo acudía a mi abuela antes que al doctor. No porque desconfiaran de la medicina moderna, sino porque sabían que ella guardaba conocimientos de generaciones, secretos que se transmitían de boca en boca, de abuela a nieta, como un tesoro invisible pero más valioso que el oro. Mi vida transcurrió normal hasta que cumplí los 50 años. Fue entonces cuando empezó mi calvario. Al principio fueron mareos pequeños, casi imperceptibles. Me levantaba de la silla y el mundo daba una vuelta. Es la edad, me decía yo misma, tratando de restarle importancia. Pero con el paso de los meses, esos mareos se volvieron mi peor enemigo. Imagínate, mi vida, despertar cada mañana sin saber si podrías llegar al baño sin caerte. Imagínate preparar el desayuno para tus nietos y de repente sentir que el piso se mueve como si estuvieras en un barco en medio de la tormenta. Así era mi vida. Mis hijos me miraban con preocupación, mis nietos dejaron de visitarme porque les daba miedo verme caer, y yo me sentía como una carga para todos. Pero lo peor, lo que realmente me robaba el sueño y la cordura, era ese zumbido en los oídos. Al principio era como un mosquito lejano. Luego se volvió un silbido constante. Y finalmente, se transformó en un rugido que no me dejaba escuchar las voces de mis seres queridos, que no me permitía disfrutar del canto de los pájaros por las mañanas, que me robaba hasta el silencio de la noche. ¿Sabes lo que es querer dormir y no poder porque dentro de tu cabeza hay un ruido constante que nunca, pero nunca se detiene? Es una tortura, mi amor. Una tortura silenciosa que solo entiende quien la ha vivido. Acudí al centro de salud de mi pueblo. El doctor, un joven muy amable de la ciudad, me revisó y me dijo que tenía algo llamado vértigo y tinnitus. Me recetó unas pastillas con nombres que ni siquiera podía pronunciar. Betaistina, sinaricina. Nombres complicados para pastillas que costaban la mitad de mi pensión. Las tomé religiosamente durante 3 meses. Cada mañana, cada tarde, cada noche. Puntual como un reloj. Pero mis ahorros se iban volando en medicamentos. Y mi cuerpo... mi cuerpo empezó a cobrarme la factura. El estómago me ardía como si hubiera tragado brasas, me dio gastritis, y el estreñimiento se volvió otro problema más en mi lista de sufrimientos. Y lo peor de todo, los mareos seguían ahí. El zumbido seguía ahí. Como burlándose de mí y de todas esas pastillas caras que me hacían más mal que bien. Regresé al doctor. Me mandó más exámenes. Análisis de sangre, exámenes del oído, hasta me querían hacer una resonancia magnética que costaba más que el terreno de mi casa. Podría ser enfermedad de Meniere, me dijeron. O quizás problemas en la columna cervical. O tal vez sea vascular. Tantas posibilidades, tantos podría ser, pero ninguna solución real. Solo más pastillas, más gastos, más efectos secundarios. Me sentí atrapada en un sistema que me daba vueltas y vueltas, pero nunca me llevaba a ningún lado. Fue entonces cuando decidí viajar a la ciudad, a ver a un especialista. Mi hijo mayor, que vive en La Paz, me llevó con un otorrinolaringólogo muy famoso. La consulta costó lo que yo ganaba en un mes. Me hizo todas las preguntas del mundo, me metió cámaras por los oídos,
Me hizo pruebas de equilibrio donde tuve que caminar en línea recta mientras él observaba cada paso mío como si fuera un experimento. El diagnóstico fue el mismo: vértigo posicional paroxístico benigno, más el tinnitus crónico. Es común en personas de su edad, me dijo con una sonrisa que pretendía ser consoladora, pero que a mí me sonó a sentencia de por vida. Me recetó más medicamentos, me habló de terapias de rehabilitación vestibular que costarían una fortuna, y me dijo que aprendiera a vivir con ello. ¿Aprender a vivir con ello? ¿Aprender a vivir con mareos que me tiraban al suelo? ¿Aprender a vivir con un zumbido que me robaba la paz? No, mi amor. Eso no era vida. Eso era simplemente sobrevivir. Regresé a mi pueblo derrotada, con una bolsa llena de medicamentos nuevos y el corazón lleno de desesperanza. Mi familia me veía cada día más apagada. Yo, que siempre fui la abuela alegre, la que contaba historias, la que cocinaba para todos, me había convertido en una sombra de mí misma. Dejé de salir a la plaza del pueblo. Dejé de ir a misa los domingos. Dejé de visitar a mis amigas. El miedo a marearme en público, a caerme frente a todos, a que el zumbido me impidiera escuchar las conversaciones, me convirtió en una prisionera de mi propia casa. Las noches eran las peores. Me acostaba y el silencio de la noche hacía que el zumbido en mis oídos sonara aún más fuerte. Como si todo el pueblo estuviera en silencio excepto mi cabeza, que seguía con ese ruido infernal. Lloraba en silencio para que mi esposo no me escuchara, para no preocuparlo más de lo que ya estaba. Fue en una de esas noches oscuras del alma cuando recordé a mi abuela. Ella había muerto hacía ya 15 años, pero su recuerdo seguía vivo en mi corazón. Recordé cómo curaba a la gente del pueblo, cómo preparaba sus remedios en esa cocina que siempre olía a hierbas y a amor. Y entonces, como un rayo en medio de la oscuridad, vino a mi mente algo que ella me había dicho justo antes de morir. Yo estaba sentada junto a su cama, sosteniéndole la mano, cuando ella, con su voz débil pero firme, me dijo: Esperanza, mi niña, cuando los doctores ya no tengan respuestas, cuando las pastillas ya no funcionen, acuérdate de la planta sagrada que crece junto al río. La misma que usaban nuestros ancestros incas para curar los males del oído y del equilibrio. Una sola hoja bajo la lengua, y los espíritus malignos que causan los mareos huyen despavoridos. En ese momento no le presté mucha atención. Pensé que eran las palabras delirantes de una mujer en su lecho de muerte. Pero ahora, años después, desesperada y sin opciones, esas palabras resonaban en mi mente como una campana de esperanza. ¿Alguna vez has sentido que estás al borde del abismo, que ya no hay salida, que has intentado todo y nada funciona? ¿Alguna vez te has preguntado si existe una respuesta fuera de la medicina convencional, algo que tus ancestros conocían pero que se ha perdido en el tiempo? Yo me hice esas mismas preguntas, mi amor. Y lo que descubrí no solo me devolvió la salud, sino que me devolvió la vida misma. Pero antes de revelarte cuál es esa planta milagrosa, necesito que entiendas por qué funciona y cómo nuestros cuerpos, a veces, solo necesitan volver a lo natural, a lo simple, a lo que la Madre Tierra nos ha dado desde siempre. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque lo que viene a continuación podría ser la respuesta que has estado buscando. Y si conoces a alguien que sufre de mareos, vértigo o zumbidos en los oídos, comparte este video. Podría cambiarle la vida como cambió la mía. A la mañana siguiente, desperté con una determinación que no sentía desde hacía meses. Le dije a mi esposo que iría a caminar al río, ese río que atraviesa nuestro pueblo y que ha visto pasar generaciones de nuestra familia. Caminé despacio, con mi bastón, deteniéndome cada vez que un mareo me amenazaba con tirarme al suelo. Pero algo dentro de mí me impulsaba a seguir. Era como si mi abuela misma me estuviera guiando, susurrándome al oído que no me rindiera. Llegué a la orilla del río y allí, creciendo entre las piedras húmedas, encontré lo que buscaba. Era una planta que yo había visto 1000 veces en mi vida, pero a la que nunca había prestado verdadera atención. Sus hojas eran de un verde intenso, brillante, como si guardaran dentro de ellas toda la vitalidad de la naturaleza. Me arrodillé junto a la planta y, como mi abuela me había enseñado cuando era niña, le pedí permiso antes de cortar una de sus hojas. Madre Tierra, dije en voz baja, si esta es la planta que mi abuela mencionó, te pido que me des permiso para tomar una de sus hojas y que me ayudes a sanar. Corté una hoja con cuidado, la lavé en el agua cristalina del río, y allí mismo, sentada en una piedra, la coloqué bajo mi lengua tal como mi abuela había indicado. El sabor era extraño, un poco amargo pero no desagradable. Tenía un toque fresco,
casi mentolado, que se extendía por toda mi boca. Cerré los ojos y esperé, sin saber muy bien qué esperar. ¿Un milagro instantáneo? ¿Una señal del cielo? ¿O simplemente nada, como tantas otras veces? Los primeros minutos no pasó nada. El zumbido seguía ahí, constante, burlándose de mi esperanza. Pero entonces, poco a poco, empecé a sentir algo diferente. Era como si una sensación de calma se extendiera desde mi boca hacia toda mi cabeza. No era algo dramático, no fue como en las películas donde todo cambia de repente. Era algo sutil, casi imperceptible. Me quedé allí sentada durante casi media hora, con la hoja bajo mi lengua, escuchando el sonido del río, el canto de los pájaros, y, espera, ¿estaba escuchando el río? ¿Estaba escuchando los pájaros? El zumbido seguía ahí, pero por primera vez en meses, no era lo único que escuchaba. Cuando finalmente me puse de pie, esperando el mareo habitual, algo extraordinario sucedió. El mundo no dio vueltas. Me quedé parada, inmóvil, casi sin atreverme a respirar. Di un paso. Luego otro. Y otro más. Y el suelo seguía firme bajo mis pies. No voy a mentirte y decirte que fue una cura instantánea. Eso sería deshonesto. Pero lo que sí puedo decirte es que algo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un rayo de esperanza atravesando la oscuridad de mi sufrimiento. Regresé a casa caminando más derecha de lo que había caminado en meses. Mi esposo me vio llegar y me preguntó qué me había pasado, porque mi rostro, me dijo, se veía diferente. Se ve más luz en tus ojos, Esperanza, me dijo. Y tenía razón. Esa noche dormí mejor que en mucho tiempo. El zumbido seguía ahí, pero era como si su volumen hubiera bajado, como si alguien hubiera ajustado un control que yo no sabía que existía. A la mañana siguiente, volví al río. Corté otra hoja y repetí el proceso. Y así lo hice durante 7 días consecutivos. Cada mañana, religiosamente, iba al río, cortaba una hoja fresca, y la colocaba bajo mi lengua durante 30 minutos. Y cada día que pasaba, mi cuerpo respondía mejor. Los mareos se fueron espaciando. Primero tuve un día sin mareos. Luego 2 días. Luego una semana completa. El zumbido en mis oídos también comenzó a disminuir. Al principio sutilmente, pero luego de manera más notoria. Al cabo de un mes, mi vida había cambiado por completo. Podía levantarme sin miedo. Podía cocinar sin sostenerme de los muebles. Podía caminar al mercado sin mi bastón. Y lo más hermoso de todo, podía escuchar claramente las voces de mis nietos cuando venían a visitarme. Mi familia no podía creerlo. Mi esposo decía que era un milagro. Mis hijos pensaban que finalmente los medicamentos habían hecho efecto, aunque yo había dejado de tomarlos hacía semanas. Mis nietos simplemente estaban felices de tener a su abuela de vuelta. Pero yo sabía la verdad. Yo sabía que no era magia ni milagro. Era simplemente la sabiduría ancestral funcionando como había funcionado durante siglos, antes de que las farmacéuticas nos convencieran de que solo las pastillas caras podían curarnos. Empecé a contarle mi historia a mis vecinas. Al principio con timidez, porque temía que pensaran que me había vuelto loca. Pero cuando vieron mi mejoría, cuando me vieron volver a ser la esperanza de siempre, empezaron a prestarme atención. Doña María, que vivía 3 casas más abajo y que sufría de mareos desde hacía años, fue la primera en probar. Le di instrucciones precisas, cómo identificar la planta, cómo preparar la hoja, cuánto tiempo mantenerla bajo la lengua. 2 semanas después vino a mi casa llorando de felicidad. Sus mareos habían desaparecido. Don Roberto, el carpintero del pueblo que había dejado de trabajar porque el zumbido en sus oídos no lo dejaba concentrarse, fue el siguiente. Un mes después estaba de vuelta en su taller, construyendo muebles y silbando mientras trabajaba. El zumbido no había desaparecido por completo, me confesó, pero había disminuido tanto que ya no interfería con su vida. Mi comadre Lucía, que gastaba la mitad de su sueldo en medicamentos para el vértigo, también probó el remedio. 3 meses después había ahorrado suficiente dinero como para poner un pequeño negocio de tejidos, algo que siempre había soñado pero que nunca había podido hacer por falta de recursos. Las historias se multiplicaban. Y cada una de ellas me llenaba el corazón de gratitud hacia mi abuela, hacia los ancestros que nos dejaron este conocimiento, hacia la Madre Tierra que nos provee todo lo que necesitamos y sabemos dónde buscar. Pero no todo fueron rosas.
Hubo quienes no creyeron. El doctor del pueblo, cuando se enteró, me llamó para hablar. Me dijo, con buenas intenciones, que lo que yo estaba haciendo era peligroso, que no tenía base científica, que podría estar poniendo en riesgo la salud de la gente. Le mostré mi propia mejoría. Le conté las historias de mis vecinos. Le expliqué que no estábamos rechazando la medicina moderna, sino complementándola con la sabiduría ancestral. Pero él seguía escéptico. Los efectos placebos son muy poderosos, me dijo. Quizás ustedes se sienten mejor simplemente porque creen que van a sentirse mejor. ¿Y sabes qué, mi amor? Quizás tenga razón en parte. Quizás la fe, la esperanza, la creencia de que algo va a funcionar, también tiene un poder curativo. Pero yo te digo algo, si el resultado es el mismo, si la gente deja de sufrir, si vuelven a tener calidad de vida, ¿importa realmente si es placebo o no? Además, yo sé en mi corazón que no es solo placebo. He investigado, he leído, he hablado con otros curanderos de la región. Y todos coinciden en que esta planta tiene propiedades medicinales reales, compuestos que ayudan con la circulación, con la inflamación, con el sistema nervioso. Por supuesto, no estoy diciendo que abandones a tu doctor. No estoy diciendo que las medicinas modernas no sirven. Lo que estoy diciendo es que hay otras opciones, opciones que nuestros ancestros usaron durante siglos y que funcionan. Opciones que no te van a arruinar económicamente ni te van a llenar de efectos secundarios. ¿Estás listo para conocer cuál es esta planta milagrosa que cambió mi vida y la de tantas personas en mi pueblo? ¿Quieres saber cómo puedes usarla tú también, sin gastar fortunas en medicamentos? Pues bien, mi amor, ha llegado el momento de revelarte el secreto que mi abuela me confió en su lecho de muerte. La planta de la que te he estado hablando todo este tiempo es la hoja de coca. Sí, así como lo oyes. La misma hoja sagrada que nuestros ancestros incas usaban desde hace miles de años. La misma que crece en las montañas de los Andes y que tiene propiedades medicinales extraordinarias que han sido documentadas incluso por la ciencia moderna. Pero déjame aclararte algo muy importante. Estoy hablando de la hoja natural de coca, no de la cocaína ni de ninguna droga. La hoja de coca en su estado natural es completamente legal en Bolivia, Perú y otros países andinos, y ha sido usada por siglos como medicina tradicional. La hoja de coca contiene alcaloides naturales que ayudan a mejorar la circulación sanguínea, especialmente en el cerebro y el oído interno, que es justamente donde se originan la mayoría de los problemas de vértigo y tinnitus. También tiene propiedades antiinflamatorias y ayuda a oxigenar el cerebro. Instrucciones de uso. Ahora te voy a explicar exactamente cómo la usé yo. Paso 1. Consigue hojas de coca naturales y frescas. En países andinos las encuentras en mercados tradicionales. Si vives en otro lugar, busca tiendas de productos naturales andinos o herbolarios especializados. Paso 2. Lava bien una hoja fresca con agua limpia. Paso 3. Coloca la hoja bajo tu lengua, doblada en forma de bolita pequeña. Paso 4. Mantén la hoja ahí durante 20 a 30 minutos. No la mastiques, solo déjala que libere sus propiedades naturalmente. Paso 5. Repite este proceso cada mañana, en ayunas, durante al menos 30 días consecutivos. Es importante que seas constante. Los resultados no son instantáneos, pero si eres disciplinado, como yo lo fui, verás cambios significativos. Advertencias importantes. Ahora bien, mi amor, debo darte algunas advertencias importantes. Consulta con tu médico primero, especialmente si tienes problemas cardíacos o presión arterial alta, porque la coca puede elevar ligeramente la presión. Verifica la legalidad en tu país. En algunos lugares la hoja de coca está prohibida, aunque en la región andina es completamente legal y parte de nuestra cultura ancestral. Usa solo la hoja natural, nunca productos procesados o derivados. No abandones tus medicamentos sin supervisión médica. Este remedio puede complementar tu tratamiento, pero no lo reemplaces sin hablar con tu doctor. Si estás embarazada o amamantando, consulta con un profesional de salud antes de usar cualquier remedio natural. Mi vida cambió completamente gracias a este regalo de la Madre Tierra y al conocimiento que mi abuela me transmitió. Hoy tengo 68 años y puedo decir con orgullo que vivo sin mareos, que el zumbido en mis oídos desapareció casi por completo, y que he dejado de gastar mi pensión en medicamentos que solo me hacían daño. Pero más allá de mi propia sanación, lo más hermoso ha sido ver cómo este conocimiento ha ayudado a decenas de personas en mi pueblo y ahora, espero,
también te ayude a ti o a alguien que amas. No permitas que nadie te diga que la sabiduría ancestral no tiene valor. No permitas que te hagan sentir que dependes de pastillas caras para tener calidad de vida. La naturaleza nos ha dado todo lo que necesitamos, solo tenemos que saber dónde buscar y tener la fe de nuestros ancestros. Si este video te ha servido, te pido 3 favores del corazón. Suscríbete a este canal para que puedas seguir compartiendo más remedios ancestrales que realmente funcionan. Dale like a este video para que YouTube lo muestre a más personas que puedan necesitarlo. Compártelo con alguien que sufra de mareos, vértigo o zumbidos en los oídos. Podrías estar cambiándole la vida. Y recuerda, mi amor, la verdadera medicina no siempre viene en una caja cara de la farmacia. A veces viene de la tierra, de nuestras raíces, del conocimiento que nuestras abuelas nos dejaron como herencia. Que la Madre Tierra te bendiga, que tus mareos desaparezcan, y que encuentres la paz y la salud que mereces. Con todo mi cariño, Abuela Esperanza. No olvides dejarme en los comentarios si vas a probar este remedio o si ya conocías las propiedades de la hoja de coca. Me encantaría leer tus historias. Hasta el próximo video, mi vida.